Bueno, buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este webinar. La intención es tratar de descifrar lo que vendría para el dólar peso en Colombia y en general el dólar a nivel global para los próximos meses. Una tarea bastante difícil. Tenemos en cuenta que son muchas las variables que la afectan. Vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera, Diego Camacho, de nuestro equipo de Research, nos va a estar acompañando la primera parte de la presentación, en la que nos va a estar compartiendo cuál es el comportamiento general del global a nivel global, cuáles han sido los principales factores que han incidido en su comportamiento a nivel mundial. Y en una segunda parte los estaré acompañando referenciando lo que ha pasado al dólar recientemente, lo que esperamos que pase en el ámbito local y los sucesos más importantes que han venido ocurriendo. Así que, pues nada, de nuevo, muchas gracias. Sin más preámbulos, arrancamos. Así que le doy la palabra a Diego y bienvenidos de nuevo a todos. Joaquín, muchas gracias. Muy buen día para todos. Quisiera pedir que me confirmen que están viendo la presentación. José. Sí, la estamos viendo, Diego. Ahí Gracias. la estamos viendo. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias. Buen día y arrancamos con esta primera parte de la presentación en donde el propósito es compartir con ustedes algunas ideas sobre los elementos que pueden ser útiles a la hora de analizar la evolución posible del dólar desde una perspectiva más general que permita anclarse con lo que nos van a compartir del tema específico de Colombia. El primer mensaje es que recuerden que el 2020 finalizó con un optimismo sobre la recuperación económica y se vio reflejado en el movimiento del tipo de cambio tanto en mercados emergentes como en mercados desarrollados. En un principio, la velocidad con la que los datos de actividad económica venían mostrándose o la evolución que venía dando, si recuerden en noviembre, diciembre, el anuncio de el desarrollo de una vacuna generó una ola de optimismo que se extendió hasta las primeras semanas de este año. Eso estuvo acompañado en el mundo emergente principalmente con un dinamismo marcado en los flujos de inversión de portafolio, pero en la medida en que esa exuberancia en las perspectivas de crecimiento económico fueron generando alguna preocupación sobre el tema de inflación. En el primer trimestre de este año vimos una reacción del valor relativo del dólar frente a desarrollados y frente a emergentes al alza. Y una corrección que hemos venido viendo nuevamente a la baja desde finales del mes de abril. En general, si uno quisiera comparar el desempeño del valor relativo del dólar, en este caso frente a desarrollados, medido a través del índice de XY, van a ver ustedes que parece que no se hubiese movido, que es lo que sugiere ahí la tabla de la variación de año corrido, en donde el DXY ligeramente muestra algo de desvalorización y justo el día de hoy, en atención precisamente a la expectativa de inflación, el valor relativo del dólar está teniendo un avance que mueve la aguja de ese indicador. Más allá de lo que ofrecería la fotografía del desempeño año corrido del DXY, ustedes pueden ver en la gráfica, en la serie de tiempo, que precisamente ese indicador del valor relativo frente a monedas desarrolladas tiene como dos etapas. La primera arranca en enero y se extiende hasta mediados de marzo, mediados de abril aproximadamente, y es una temporada en donde el valor relativo del dólar termina marcando un avance. Y a partir de esa fecha, que coincide en buena medida con el desempeño de la curva de bonos del Tesoro, empieza a suavizarse y, como les mencionaba hace un momento, en la práctica ya nos aproximamos al fin de la primera mitad del año y el valor relativo del dólar parece que no hubiese tenido un mayor movimiento, pero ese registro pues esconde una historia que está relacionada precisamente con esas expectativas de inflación y en general con unas fuerzas encontradas que
Algo de eso se ha visto también en los mercados emergentes. En esta imagen van a poder apreciar cómo diferentes monedas emergentes han tenido un comportamiento diferenciado en lo corrido del año. En general, las monedas asiáticas y algunas economías emergentes que experimentaron problemas en los últimos 2 años, este año tienen un fortalecimiento de sus monedas. Mientras que, y esa es una de las partes interesantes que nos va a comentar José más adelante, muchas de las economías latinoamericanas están experimentando pues, periodos de evaluación que las posicionan entre las de mayor afectación en lo corrido del año. Todo eso a pesar de que hemos registrado unas variaciones o unas variaciones anuales en el índice de materias primas que difícilmente se había visto anteriormente en la historia. Todos conocen la coyuntura política que atraviesa parte de la región y también temas puntuales que, como en el caso de Colombia, relacionados con la perspectiva fiscal, han facilitado un proceso de evaluación en el tipo de cambio y lo que podría uno terminar anticipando ahí es que en contraste con el movimiento general de monedas emergentes, tal vez lo que hemos visto hasta la fecha de evaluación ya incorpora buena parte de lo que se estaba esperando de esas noticias angustiantes. En general, o agregando a lo anterior, creo que pues vale la pena decir que desde uno de los elementos para empezar a formar expectativas de lo que puede suceder en la segunda parte del año es tener en cuenta el hecho de que esa variación en el índice de materias primas que estamos viendo, pues parece haber marcado un pico en las últimas semanas y que ese factor debería empezar a moderarse en el futuro cercano. Más allá de ese contraste entre que el DXY, que pues a la fecha parece que no se hubiese movido mucho frente al inicio del año y que algunos emergentes han logrado capitalizar el buen momento de las materias primas y otros se han visto afectados por el desempeño del clima político y algunos temas de orden fiscal, en general no resulta clara la historia de debilidad del dólar y recuerden que eso es una historia que ha estado asociada con la perspectiva de emisión o la postura que ha tomado el Banco de la Reserva Federal en atención a la crisis generada por la emergencia sanitaria. Cuando uno contrasta, y esto es algo que han visto en otras entregas de este webinar, cuando uno contrasta la evolución del valor relativo del dólar frente a desarrollados contra emergentes, pues se da cuenta que con el paso del tiempo se ha venido ampliando la divergencia en contra de las monedas emergentes, es decir, los episodios de debilitamiento del dólar han venido experimentando una menor sensibilidad de las monedas emergentes. Y el otro tema relevante que hace parte del mensaje general de este capítulo de la presentación es fijarse que a pesar de la gran emisión que pudo haber realizado la Reserva Federal a lo largo del último año, el valor relativo del dólar frente a monedas desarrolladas está enfrentando una zona bastante congestionada en superar ese pico que vimos o ese mínimo que vimos más cerca del 2017-2018. Todo eso, repito, a pesar de la gran oferta de dólares que se ha generado y eso pues necesariamente lleva a considerar que a la par de esa gran o ese gran movimiento de oferta de dólares debe estar generándose una gran demanda de dólares por factores que no necesariamente recogen todos los modelos y eso pues permite dar paso a la siguiente parte de la presentación y es tratar de responder la pregunta sobre si el dólar está sobrevalorado y es en el corto o en el largo plazo. La primera imagen que ven ahí, la gráfica de barras, recoge el promedio de lo que los modelos estructurales, entiéndase un tipo de ejercicio en donde se recogen, por ejemplo, la posición de comercio internacional de Estados Unidos, su déficit fiscal, entre otras variables, sugiere que el valor relativo del dólar está sobrevalorado entre un 10 y un 11% frente a sus pares comerciales. Pero este tipo de modelos que en la práctica llevan años sugiriendo que el valor relativo del dólar debería estar en un nivel más bajo. Me regreso a la imagen anterior, es decir, que esos niveles de ese índice de XY cercanos a los 89 puntos
no deberían ser el piso, sino algo más cercano a los 75-80 puntos. Eso es lo que termina sugiriendo el modelo estructural. Pero este tipo de modelos estructurales precisamente no logran incorporar la demanda de dólares por motivos relacionados con las negociaciones en los circuitos financieros. Y por eso preferimos, digamos, que hacer el contraste entre lo que sugiere un modelo estructural y lo que sugiere un modelo más de tipo de corto plazo, en donde sí involucramos diferenciales de tasa de interés, la evolución en el crecimiento del agregado monetario en los Estados Unidos y algunas medidas del apalancamiento global que por excelencia se termina haciendo en dólares. Cuando uno incorpora todos estos elementos en un modelo de corto plazo, que es lo que ven en ese gráfico que sugiere un canal, ese modelo indica que el valor relativo del dólar está justo en el nivel que sugerirían esos elementos de muy corto plazo y atados a la dinámica de los mercados financieros. Y sugieren, ahí pueden ver un poco con mayor claridad, que aunque las bandas de negociación sugeridas ahí abren el espacio a un retroceso o a una caída un poco más amplia de la que hemos visto en las últimas semanas, en general estamos dentro de lo que se consideraría apropiado para el valor relativo del dólar en el muy corto plazo. Y un elemento importante que creo que va a terminar jugando, y parte de eso es lo que estamos registrando en la mañana de hoy, es que estamos muy cerca de un nivel de congestión en donde le cuesta a esta medida el valor relativo del dólar frente a desarrollados tener un retroceso más allá de los 89, 90 puntos y que en la práctica termina convirtiéndose como un piso, a pesar de que los modelos estructurales sugieren que hay espacio para un movimiento mucho más holgado a la baja, repito, en el valor relativo del dólar frente a sus pares. Parte de ese piso está relacionado con el hecho de que Estados Unidos ha aparecido como la economía que va a jalonar el crecimiento, el crecimiento global durante el 2021. Aquí traemos a colación la actualización de proyecciones del Fondo Monetario Internacional y van a ver ustedes que dentro del mundo desarrollado, Estados Unidos aparece como la gran economía con la mayor tasa de crecimiento. Y el reporte de proyecciones del Fondo Monetario lo que termina haciendo es señalando que el impacto positivo para la economía mundial, beneficiando a Canadá, beneficiando a México, beneficiando a China, y detrás de eso, una lectura del potencial efecto multiplicador de las iniciativas de gasto público, el proceso de vacunación, esa lectura de que Estados Unidos termina siendo como el gran motor este año del crecimiento mundial, es lo que ha generado una demanda de dólares muy cercana a los niveles piso que estábamos viendo generalmente, y eso va a seguir siendo una realidad en lo que resta del año, porque gracias al proceso de vacunación, al éxito que ha tenido el proceso de vacunación en los Estados Unidos y a las cifras de desempeño que hemos visto anteriormente, pues creemos que va a seguir manteniendo esta perspectiva de solidez o de mejor dinamismo de esta economía. Sin embargo, creemos que es muy importante diferenciar entre un crecimiento después de un proceso em, de crisis como el que se experimentó el año pasado y un crecimiento que hace parte de un cambio estructural. Y parte de los temores de inflación creemos que surgen de muy posiblemente estar confundiendo un rebote con un crecimiento del 6.4 después de una contracción del 3.5 el año anterior en el crecimiento de Estados Unidos y confundir que vamos a crecer o que Estados Unidos crecería 6.4 cuando el año pasado tuvo un año normal. Son dos escenarios muy distintos y por eso quisimos compartir con ustedes la evolución del índice de sorpresas económicas en los Estados Unidos, y lo que van a ver ustedes es que en toda la historia de ese indicador no habíamos registrado niveles tan altos de sorpresa como los que se vieron en la última parte del 2020 y que paulatinamente, bien entrado ya el 2021, ese indicador de sorpresas ha venido moderándose, disminuyéndose, está casi en cero. Lo que vemos acá es que con el paso del tiempo, los analistas, nosotros hemos venido mejorando la forma de interpretar el proceso de recuperación. Y es muy importante, creemos, para las perspectivas del tipo de cambio a nivel global en la segunda parte del año,
tener claro que una cosa es una cifra de crecimiento después de un choque tan grande como el del año anterior, a una cifra de crecimiento contrastada contra un periodo normal. Esto termina resultando más claro cuando uno contrasta la evolución de los indicadores de mayor atención por parte del mercado y de los miembros de la Reserva Federal conocidos este mes con referencia al mes anterior, y son los indicadores de el mercado laboral y el indicador de inflación. Un claro contraste, los que estuvieron en la presentación mensual del día de ayer ya habrán visto la gráfica, pero vale la pena volver sobre ella para comentar que mientras al inicio del mes vimos una sorpresa, eh, una decepción en el número esperado de empleos formados en Estados Unidos durante el mes de abril. Se esperaban cerca de 1 millón de puestos de trabajo y se crearon 266.000, que de todas maneras es un número alto. En ese momento el mercado sintió como un alivio en que tal vez los temores de inflación podían estar un poco más sostenidos, menos, como que menos angustia respecto al tema. 5 o 6 días después se presentan los datos de inflación y el mercado recoge una cifra sustancialmente más alta que la que se estaba esperando. Más allá de entrar en el detalle de estos dos indicadores y que pudo haber estado sucediendo, el mensaje que queremos transmitir es que, tal y como lo ha mencionado la Reserva Federal, la recuperación es desigual, es incompleta y puede ser muy temprano para estar hablando de que la inflación que estamos viendo y que vamos a ver en los próximos 2 meses, que seguramente va a estar más alta en los Estados Unidos, es un problema de inflación permanente y que pueda volverse un tema estructural que en últimas lleve a este Banco Central a retirar o modificar el plan de inyección de liquidez, que en última sería lo que le preocuparía al mercado y facilitaría que se consolide ese mínimo del que he venido hablando en el valor relativo del dólar frente a sus pares. En contraste con esa lectura de que podríamos estar experimentando un problema de inflación estructural, consideramos que hay varios elementos que sugieren que no hay una evidencia clara a favor de una inflación estructural por el lado de la demanda, sino que pues hace parte del proceso de recuperación, y aquí queríamos compartir con ustedes un par de indicadores. El primero es como la evolución del sentimiento de confianza en los pequeños negocios en Estados Unidos. Este índice recoge la percepción que tienen los propietarios de el grupo de compañías que representa cerca del 99% de las compañías de Estados Unidos. Ahí se generan cerca de 60 millones de puestos de trabajo, que son más o menos el 70% del empleo. Y lo que van a ver en el gráfico es que tras venir ajustándose en el año 2019 y 20 con la coyuntura de la emergencia sanitaria y ya entrado este año, a pesar de las perspectivas de recuperación, el último dato sugiere que los propietarios de pequeños negocios todavía están enfrentando una fuerte incertidumbre, y eso contrasta contra lo que uno puede ver en indicadores de grandes empresas. Esto es muy importante por el tema de la generación de empleo y parte de la preocupación en que podamos estar viendo un fenómeno de inflación estructural en los Estados Unidos que obligue a modificar la actual instancia de política monetaria, es que no solo se trate de un repunte en el precio de los vehículos usados en el tema de inflación o el impacto del precio de las materias primas, sino que empiece a generarse una mayor aceleración en los salarios reales en los Estados Unidos. Y por eso, a la par de este índice de confianza de los pequeños negocios, queríamos contrastar qué viene ocurriendo con los salarios en Estados Unidos, discriminando por la calificación de la mano de obra. Y en general lo que se puede observar es que con cifras al cierre de abril del 2021, los salarios reales están quietos, de hecho tienen un pequeño descenso, y el único segmento en donde podría apreciarse algún incremento en los salarios reales es en el grupo de trabajadores considerados mano de obra no calificada.
Y ahí hay que hacer dos comentarios. El primero es que efectivamente hay un incremento, pero es un incremento desde una base de comparación baja. Con la emergencia sanitaria, una caída, una desaceleración en los salarios reales y hasta ahora se está recuperando el nivel previo a la pandemia. Y segundo, que ahí en el análisis habría que incorporar como los efectos de segundo orden de los planes de sostenimiento del ingreso adelantados por la administración Biden, pero en general de momento no hay una evidencia que sugiera que desde el lado de los salarios se puede estar incubando una inflación que modifique lo que hasta ahora ha mencionado la Reserva Federal. Esto resulta importante porque a juicio de los administradores de portafolios, quienes en última son quienes toman las decisiones sobre inversión en los fondos, los analistas podemos comentar, sugerir y participar en foros, pero al final del día son los administradores los que toman la decisión y por eso, tomando en cuenta la encuesta del Banco of America, eh, que reúne las percepciones de un número amplio de este tipo de personas, señala que a la fecha, la inflación, a mayo del 2021, la inflación es como el principal riesgo de cola a juicio de los administradores. El COVID, como lo pueden observar ahí en la gráfica, en la tabla, está casi que en la mitad, descendiendo de manera importante, y a la par de la preocupación por inflación, reaparece si la inflación puede ser un problema, debería estar asociado al problema de la posibilidad de que haya un recorte en los planes de liquidez. Y por eso todo el tema de la inflación termina teniendo tanto impacto en los mercados de bonos y en los mercados de monedas. Esa preocupación señalada en el mes de mayo, pues coincide con el avance de la variación de la inflación en Estados Unidos, que ya comentamos fue sorpresivamente alta por factores asociados principalmente a los cuellos de botella que se pueden estar enfrentando en el sector manufacturero y que ese mes, en el mes de abril y seguramente en el mes de mayo, van a recoger un incremento marcado en el precio de los vehículos usados, que entre otras cosas, pues parece ajustarse más a un escenario de choque temporal por el lado de la oferta y no a lo que ya comentamos del lado de los salarios. Y un tema bastante curioso es que a la par de el aumento en la preocupación de la inflación como un tema que puede afectar el dinamismo de los mercados, la misma encuesta para el mismo mes dice lo siguiente, que al parecer las expectativas voy a utilizar la expresión exuberancia económica, habrían tocado techo en el mes de abril. Entonces, en el cuadro o en la gráfica que sugiere las expectativas económicas, ven ustedes que el propio informe del Banco of America señala que en mayo se registró una moderación frente al nivel observado en abril. Cuando se hace la pregunta sobre expectativas de beneficios corporativos, sucede lo mismo, pero el mismo reporte lo está comparando con lo que se observó en diciembre del 2009 y febrero del 2002. Y un análisis similar se tiene cuando el reporte al que estoy haciendo referencia contrasta las expectativas de inflación o el avance en las expectativas de inflación con lo observado en el 2004. En esta ocasión quise traer el párrafo tal cual como aparece en el documento y dice que cuando en el pasado, desde el 94, se han alcanzado 5 picos como los que acabo de describir, en los siguientes meses, el mercado de bonos del tesoro empieza a descontar un movimiento de valorización. Y eso solo es consistente cuando los temores a que la inflación puede ser un gran problema empiezan a moderarse. Entonces, hasta acá les he mencionado que el valor relativo del dólar en el mundo terminó debilitándose al cierre del año anterior por el optimismo en el proceso de recuperación acompañado de el anuncio de la vacuna, que este año ese optimismo se convirtió en temor a la inflación, que hemos tenido unos registros de actividad económica que no son claros, un dato de empleo que no acompañó la lectura o de preocupación por el reporte de inflación del mes de abril y que aunque para los administradores de portafolio la inflación es como el principal tema de preocupación en este momento,
En el agregado, viendo la dinámica de todas las respuestas, parece que ese optimismo hubiese encontrado un techo y que, de acuerdo al mismo informe, eso parece advertir la posibilidad de una valorización del instrumento por excelencia de la renta fija global, que es el bono del Tesoro a 10 años, con una posible valorización en la segunda parte del año. Y esto encaja con parte de lo que hemos visto del descenso del DXY o el retroceso del valor relativo del dólar desde finales del mes de marzo, mediados del mes de abril. Y aquí uno puede contrastar lo que ha venido ocurriendo con esa curva de rendimientos de los bonos del Tesoro. En marzo del 2021 alcanzamos los niveles máximos. Recuerden que febrero y marzo fue un periodo de mucha ansiedad por el empinamiento de la curva de los Estados Unidos. Desde marzo se registró un movimiento de valorización eh, que lo alcanzamos en el mes de abril, y con la publicación de estos reportes a los que ya hice referencia, pues ha habido algo de volatilidad, pero en general miren que la curva al día de ayer está más cercana al límite inferior marcado por el cierre de la curva en el mes de abril que otra cosa. Y algo similar se observa en la curva o en el desempeño del bono del Tesoro a 10 años, que ha venido reportando una estabilidad en los últimos 2 meses. Y eso de alguna manera le dice a uno que esa preocupación de la inflación que aparece en los titulares, que aparece en las encuestas, no necesariamente se está viendo reflejada en el desempeño de los activos líderes que incorporan esa información de manera muy rápida. La Reserva Federal ha sido exitosa, no juzgada por los titulares de prensa, sino por el desempeño de los activos, ha sido exitosa en transmitir el mensaje de que la inflación posiblemente está respondiendo a fenómenos, a elementos transitorios. Y eso es importante, ese comportamiento de la curva es importante porque ha permitido que los flujos de capital hacia mercados emergentes se hayan vuelto a dinamizar. Vean ustedes aquí en la última parte del año el avance de los flujos hacia mercados emergentes, la desaceleración de los mismos en el primer trimestre y ya en el mes de abril nuevamente un repunte. Y eso tiene todo que ver con las perspectivas de tipo de cambio. Y sin adelantarme a los elementos del tipo de cambio en Colombia, sí vale la pena mencionar que en medio de la situación que hemos venido experimentando a raíz de las decisiones en materia de la calificación soberana, pues lo que hemos venido registrando es que los inversionistas de portafolio extranjero han seguido participando en el mercado local y que de momento no solo no se han generado liquidaciones de portafolios y salidas de flujos, sino que hemos registrado incrementos en las tenencias durante los últimos 2 meses. Y este va a ser un factor importante em, para mercados emergentes. Aquí hago una transición hacia lo que estábamos viendo también desde el cierre del año anterior y principios de este, de perspectivas para los mercados emergentes. Al cierre del año anterior, los flujos venían respondiendo a la idea de que íbamos a entrar en un superciclo de materias primas. Algunos de ustedes habrán escuchado como esta hipótesis, y aquí queríamos compartirles lo que se entiende por superciclo de las materias primas, y es un movimiento en el precio de los commodities que por lo general está asociado a un incremento o a un salto en los niveles de productividad global. Em, los proponentes de esta hipótesis señalan que el precio de las materias primas y la participación dentro de los portafolios está en niveles históricamente bajos, que no responden a la media de los últimos 10 o 20 años, y sugieren que hay espacio para un mejor desempeño en el precio de los mismos. Esta hipótesis del superciclo de las materias primas venía bastante o estaba anclada con la idea de la reflación, que entre otras sugería que pues, después de un choque pues, está acompañado como de algunas nociones de teoría económica y otras ideas de negocios y disposición de flujos. Desde el componente económico se sugiere que pues, tras un choque se observa una respuesta de la política económica
y que en este caso lo más relevante era la respuesta desde el lado fiscal de los Estados Unidos y que eso podía generar aumentos en el salario real por un repunte en la inversión. Lo que hemos visto hasta el momento es que tal respuesta en los salarios reales no se ha dado, entonces ahí estaría como una de las complicaciones del trade de reflación como hipótesis de inversión. De otro lado, esa idea del reflation trade destacaba que normalmente se veía un aumento en el precio de las materias primas, que ese aumento en las materias primas terminaba favoreciendo la hoja de balance de los países productores y generándole condiciones financieras más laxas. Y ahí también encontramos otro cortocircuito con esta tesis de negocio, porque lo que hemos visto es que precisamente por la naturaleza del choque, el avance en el precio de las materias primas no ha generado lo que en otras épocas recientes generaba en el desempeño de las materias primas, porque hay, digamos que, una mayor atención a la posición fiscal en este tipo de economías. Y esta parte del reflation trade me permite, eh, ya entrando aquí en la parte final de este capítulo de la presentación del webinar de hoy, exponer un indicador que ha mostrado ser bastante potente en anticipar la dirección en las materias primas, el ciclo, con un impacto marcado en varios de los indicadores financieros de mayor interés global. Y es la evolución del impulso al crédito en China. El impulso al crédito es una variable que procura analizar qué tanto se está acelerando o desacelerando el crédito. Está el nivel de crédito, hay una variación sobre ese nivel de crédito y el impulso al crédito lo que procura es medir la variación de la variación del crédito. Bajo la estructura actual con la que funcionan las economías, pues el crédito termina siendo un elemento importante en, de movilización de las decisiones de consumo e inversión y por eso termina teniendo, digamos que un impacto relevante, una variable adelantada de lo que puede ser en materia de actividad. Para el caso de las materias primas, lo que ocurra con el impulso al crédito en China es determinante porque China es en la práctica la economía que más demanda materiales básicos. Y desde hace un par de semanas, pero con especial énfasis en esta semana, hemos tenido noticias que el Banco Central de China ha anunciado que prefiere mantener una política un poco más conservadora este año. En el 2020, con la emergencia de la situación sanitaria y la afectación económica, el Banco Central de China tuvo una aproximación bastante expansiva en medios de pago y en esta ocasión, en este año, ha anunciado que quiere tener una posición más conservadora. De ahí que este indicador del impulso al crédito en China se haya vuelto negativo. Eso no significa que el crédito esté desapareciendo, sino que está creciendo una tasa más baja de la que se venía viendo en meses anteriores. Y a esta situación o a esta decisión del Banco Central en China se suma otra o unos anuncios del Comité Económico del Partido Comunista Chino que sugieren que ve que en el actual avance en el precio de las materias primas hay un componente especulativo importante que está teniendo un impacto negativo en ciertos segmentos industriales. Entonces, al cierre del 2020 se vio un gran despliegue, una gran movilización de recursos en infraestructura en China. Eso se está tranquilizando en este momento y por eso el impulso al crédito y la perspectiva sobre las materias primas pueden tener un segundo semestre un poco más tranquilo. ¿Cuál es la importancia que vemos nosotros para el análisis de monedas de este indicador del impulso al crédito en China? Pues que tiene una propiedad de tener correlación adelantada con un número importante de variables en el mundo. Y la primera que quiero destacar ahí es que el impulso al crédito en China, con especial fuerza desde el año 2013, 2014, viene marcando con una anticipación de 9 meses lo que puede ser la dirección del índice de precios al productor en los Estados Unidos. Y algo similar ocurre con la relación entre esta variable del impulso al crédito en China con el índice de materias primas de la agencia Reuters, también con un rezago de 9 meses.
En ambos casos, lo que nos sugiere el dato al cierre de abril es que a partir del mes de septiembre, muy posiblemente deberíamos empezar a ver un comportamiento mucho más estable y variaciones anuales, tanto en el precio de las materias primas como en el IPP en Estados Unidos, que converjan a su media. Es decir, que se despeguen de esos máximos, desacelerando la tendencia al alza que le hemos visto recientemente. Y para terminar de anclar eso con la perspectiva de monedas, aquí volvemos a utilizar ese indicador, contrastándolo contra el índice de monedas emergentes que genera la Reserva Federal y contra el empinamiento de la curva de bonos del Tesoro. En el primer caso, lo que sugiere el indicador es que en la medida en que hay una relación directa entre impulso al crédito en China y la variación anual de las materias primas, una desaceleración del impulso al crédito lo que hace es limitar la capacidad de apreciación de estas monedas. Aquí el tiempo de rezago va entre 9 y 14, en 14 meses. Aquí decidimos graficar la relación que hay con 14 meses y lo que sugeriría es que en los próximos meses debería pues, registrarse algún tipo de moderación en el precio de las materias primas que debería verse reflejado en las monedas de este tipo de economías. Y eso, pues en la práctica significa poner un piso y marcar algo hacia el alza. Pero también se opera otro canal y ese es precisamente el que puede terminar jugando un rol importante para economías latinoamericanas una vez que muchos de los ruidos por los que se están atravesando empiecen a disiparse, y es la relación entre ese impulso al crédito y el empinamiento de la curva. Lo que está sugiriendo esa relación es que en los próximos meses se elevan las probabilidades de observar una tasa de interés en el bono del tesoro por debajo de los niveles que se están viendo actualmente, y eso siempre es consistente con una mayor dinámica de flujos hacia economías emergentes. Entonces, esta relación lo que sugiere es el buen momento que se pudo haber tenido por materias primas, seguramente fue consumido atendiendo los temas idiosincráticos en nuestras economías. Pero aunque esa relación con materias primas se puede estar viendo afectada en los próximos meses, se abre un canal que termina a la postre generando un ambiente de mayor tranquilidad a nivel general en el precio de los activos, porque con un aplanamiento de la curva se abre la posibilidad de seguir registrando flujos hacia economías emergentes. Y en general, con el castigo que han tenido los activos en la región, en todos los países, por temas o bien sea de la calificación o del escenario político, lo que uno podría ver ahí es que hay condiciones para que con los niveles de tasa y el nivel de tipo de cambio se puedan ver nuevas llegadas de flujos de inversionistas de portafolio. Finalizando, mostrarles lo que sugieren las expectativas tomando el consenso de los analistas, y en el caso del DXY, ustedes lo ven muy cercano a los 90 puntos, las expectativas en promedio dicen que se va a quedar ahí, ratificando el mensaje como inicial de que eh, hay una dificultad en que el valor relativo del dólar frente a sus pares se ubique por debajo de los mínimos del 2017-2018 y como que desafiando lo que sugieren los modelos estructurales. Y algo similar termina ocurriendo con nuestras economías. Y ahí pues cierro la presentación, les agradezco y le doy paso a José Joaquín para que termine empatando esta historia con la perspectiva que él tiene del mercado local. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Si quieren, abrimos 5 minuticos para algo de preguntas, si lo estiman. Y mientras tanto voy compartiendo la presentación de mi parte. Y además, invitarlos también a que, por favor, al final de esta presentación, pues nos acompañen diligenciando la encuesta de satisfacción que esperamos sea buena y que saquen el mayor provecho posible a esta presentación. Así que 2 minuticos para preguntas si las hay, si no,
paso a mi parte. Por favor, confírmenme si están viendo mi presentación. No la veo, Paco. Ok, un segundo, por favor. Acá la están observando. Diego, por favor, confírmame. Sí, ahí se está, ahí se ve ya perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces, la perspectiva de mercado generalmente, pues por supuesto tiene en consideración todos los temas fundamentales, pero también otros temas técnicos que son los que les voy a tratar de compartir acá, sumado a claramente pues los factores que han venido consolidando o influyendo también en el comportamiento del dólar en Colombia. En términos generales, el mercado tiene una apreciación de lo que puede estar pasando, lo que va a pasar con la economía, que en muchas ocasiones está alineada con la que tienen las mismas entidades regulatorias y las que se encargan de la política monetaria, como el caso de la FED. Acá es muy importante tener en cuenta que claramente los agentes de mercado todos estamos reaccionando a la misma información que está disponible, pero los modelos en los que se trata de llegar a la conclusión, pues no necesariamente son los mismos, pero claramente también es importante mencionar que los mercados tratan de anticipar, y es lo que ha venido pasando, tratan de anticipar el comportamiento de las variables y con ello tratan de posicionarse también respecto al comportamiento del dólar. Deme un segundito, por favor, que estoy tratando de llevarla aquí a la presentación por diapositivas para que sea mejor aún. Bueno, mientras lo logro, sigo intentando hablar. Aquí se está mostrando cuál es el forecast, es decir, las estimaciones que tiene el mercado, como bien vengo diciendo, para las principales variables económicas que influyen en el dólar, tanto en Colombia como en Estados Unidos. En este caso estamos viendo cómo el mercado está esperando que para finales de 2021 el crecimiento en Estados Unidos esté rondando el 6,5%. Como decía Diego, aquí hay un efecto base muy importante que tiene que ver con pues, la fuerte caída que tuvo el año pasado prácticamente todas las economías. Así que este es un indicador bastante relevante y también a partir de este año empieza a moderarse hasta llegar a niveles normales hacia el año de 2023. Aquí las estimaciones de crecimiento también han venido subiendo un poco, marginalmente, pero un poco, lo que da cuenta que hay una prometedora o al menos una esperanzadora visión de los analistas respecto a lo que podría ser el desempeño de Estados Unidos, que también como mencionábamos, lo mencionaba Diego, muy probablemente Estados Unidos va a ser uno de los que jalone el crecimiento mundial y lo vamos a ver un poquito más adelante. Respecto a inflación, ¿qué está esperando el mercado? Que hacia finales de 2021 esté rondando el 3%. Recordemos que el nivel meta, el nivel objetivo de la Fed, o por el que ellos hablan, en el que pudieran tomar decisiones sobre
cambiar su postura expansionista. Estamos hablando entre el 2 y el 2.2, así que la expectativa de mercado en este momento se observa bastante alta. Y con base en ello es que hemos visto cómo el dólar a nivel global ha tenido un sesgo alcista o de valoración o de apreciación respecto a las principales monedas del mundo. Y adicional, si lo comparamos respecto a lo que se espera del crecimiento a nivel global, a nivel mundial, pues vemos que el mundo estaría creciendo en torno al 6% de acuerdo a las estimaciones de los analistas, y la inflación también se encontraría rondando el 3%. Como vemos, comparativamente el crecimiento de Estados Unidos está por encima de esa media que está mostrando acá la gráfica, y pues por eso también, siendo la economía principal del mundo, pues tiene una influencia, una incidencia bastante importante en lo que serían las expectativas de crecimiento. Para Colombia, ¿qué estamos esperando o qué están esperando los analistas? Que en términos generales el crecimiento esté rondando el 5%. Claramente hay una muy buena señal, la que se dio con la publicación del PIB del primer trimestre, en el que salió por encima del 1%, y eso da cuenta también que la dinámica en el país está por encima, o mostró que al menos el primer trimestre estaba por encima de lo esperado. De hecho, seguramente para quienes nos acompañaron ayer en el webinar de qué está pasando en la región con Perú, Chile y Colombia, también seguramente escucharon a Daniel Velandia, que decía que incluso hay algún analista que habla que el crecimiento para Colombia este año pudiera ser el 9%. Por supuesto, estamos ahora bajo un escenario pues, de convulsión social por las protestas, que es bien conocido por todos, y deberíamos tratar de incorporar cuál pudiera ser ese efecto tanto en el crecimiento como en la inflación, que debería ser un tema temporal, pero en términos generales las expectativas de crecimiento se mantienen a muy buen ritmo para Colombia, y debería mantenerse también a buenas tasas para los años subsiguientes en 2022 y 2023. Respecto al euro, ¿cuál es la expectativa que tiene el mercado? En términos generales, si uno ve para el segundo, tercero y cuarto trimestre del año, se espera que el euro se mantenga estable. Nosotros creemos también que va a mantenerse relativamente estable. Para el año 2022, el primer trimestre debería estar en la zona de los 1.21, y para finales del 2022 en 1.24. Y respecto al índice de XY, también esto es otra fuente diferente a la que ya nos mostró Diego. Estaríamos hablando que para el 2021 estaríamos esperando que el índice de XY esté muy cercano a los niveles en los que se encuentra hoy en día. Esto es relevante, como lo menciono, porque con base en estas expectativas es que todos los inversionistas y todos los agentes de mercado ponen sus estrategias de inversión, y claramente para el caso de Colombia, pues va a determinar qué tanto inflow o outflow de dólares va a significar. Ahora, ¿qué es lo que está pensando la Fed? Una cosa es lo que piensan los analistas o los investigadores, y los economistas, perdón, y otra es lo que está pensando la Fed. En marzo de 2021 se había publicado esta tabla, que lo habíamos compartido con ustedes también en el anterior webinar, y lo hemos aquí habilitado, actualizado más bien. Estas son cifras respecto a ayer, y la Fed está esperando que el crecimiento, como habíamos visto en la diapositiva anterior, también esté rondando el 6.5%, en línea con lo que está esperando el mercado para el año 2022 y 2023, con 3.3% y 2.2% respectivamente. Y la inflación, aquí, a diferencia de lo que está esperando el mercado, recordemos que el mercado está esperando cerca del 3%, aquí están esperando la Fed el 2% para el 2, perdón, 2.2% para el 2021, 2% para 2022 y 2.1% para 2023. Con este escenario, digamos que la Fed no estaría contemplando mayores cambios a la política expansionista que se tiene hoy en día, y esa es la razón que ellos han expuesto reiteradamente en lo que va corrido el año, cuando se pronuncian o salen cifras que, digamos, generan alerta entre los operadores. Los modelos y lo que tiene la Fed contemplado es que no va a haber variación, y eso también es relevante porque en la medida que el dólar siga inundando los mercados, no solamente el dólar, sino la liquidez global, porque este tipo de políticas las ha implementado todos los países, también Europa, pues claramente aquí significa que
no debería haber cambios sustanciales de manera estructural en el dólar. Estamos hablando todavía un poco de lo que esperamos que sea el dólar a nivel global y ya vamos a ahondar un poco más en lo que debería ser el dólar en Colombia. Y en tasa de desempleo, que también es el segundo factor más relevante, espera que la tasa de desempleo se esté terminando en el 4,5% para el 2021, 3,9% para el 2022 y el 3,5% para el 2023. Y aquí hay un reto bastante importante también para la generación de empleo en Estados Unidos, y es que en la medida que el gobierno ha venido dándole cheques a las personas para que puedan gastar y se mantienen los subsidios, esto leía un informe hace, el fin de semana pasado que hablaba que eso ha desincentivado un poco la búsqueda de empleo. La creación de empleo sí se está dando, pero las personas ven que con el ingreso que están obteniendo hoy, ese ingreso mínimo con el que están percibiendo hoy, sin necesidad de ir a trabajar, pues no alienta la búsqueda de empleo formal. Y es por eso que esto pudiera ser el punto más retador para la generación de empleo si es que este tipo de política se mantiene. Y claramente va a ser retador porque es una de las variables más importantes que tiene en cuenta la FED para su cambio de postura. Y ya también lo ha mencionado reiteradamente, perdón, en los anuncios que han hecho de manera individual los vicepresidentes de la FED, en las minutas de la FED y por supuesto en los comités o en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones mensuales que tiene pues, la dirección monetaria. ¿Qué está esperando también o que hemos visto que, de la que no hemos hablado tanto el día de hoy? Y es que los tesoros claramente son un termómetro de lo que hay en las expectativas de mercado. A principios de este año, entre el mes de febrero y marzo, vimos unos picos en los tesoros, en las notas de los tesoros a 10 años. Alcanzamos el nivel más alto en abril y hoy que estamos rondando el 1,6%, digamos que se mantiene relativamente tranquilo. Esta semana, incluso al inicio de la semana, vimos el nivel más bajo de las últimas 2 semanas, estuvo continuando en 1,52, pero este es un claro indicador de lo que está interpretando los agentes del mercado respecto a la data y lo que significa las expectativas de la inflación y por ende pues el posicionamiento que van a tener todos estos portafolios que son por supuesto enormes a nivel mundial. Entramos un poquito más en materia ya para Colombia. Colombia, en lo que va corrido del año, al menos hasta el día de ayer, Colombia era la tercera moneda más devaluada, esto después de la lira turca, del peso argentino, que sabemos que tienen unos temas idiosincráticos bien relevantes. Nosotros también tenemos unos temas idiosincráticos ahora más relevantes, como el descontento social que se ha venido manifestando en las protestas, perdón, pero también estamos viendo aquí el sol peruano, el baht, la moneda malaya, el won surcoreano y el peso chileno. Y aquí hay una cosa bien relevante. Si uno mira el peso chileno, el sol peruano y el peso colombiano, hasta ahora esas tres economías en Latinoamérica habían sido las niñas bonitas del vecindario. Y digo que habían sido porque se habían caracterizado hasta ahora por ser las más estables, las más apetecidas en términos generales por los inversionistas que buscaban portafolios un poco más estructurales. Brasil es bien, bien particular y es un poco más volátil, igual que México, que ha tenido unas dinámicas también diferentes en los últimos meses y años, sobre todo en los últimos 2 y 3 años. Pero aquí llama la atención que la dinámica en estos tres países particularmente ha venido cambiando y nos ha llevado a convertirnos en las monedas, unas de las monedas más devaluadas en lo que va a ocurrir el año. Y ya voy a ahondar un poquito también más adelante en eso. Las expectativas que tiene el mercado, los agentes, tanto locales como extranjeros, de qué va a pasar con el dólar. Y aquí, pues, es clarísimo que nadie tiene claro para dónde vamos. Si uno mira, el nivel más bajo en el que los analistas dicen que vamos a terminar en el año es en 3.400 y el nivel más alto dice que vamos a terminar en 4.000. Eso no nos dice absolutamente nada. Sin embargo, pues la media
sí está en un nivel relevante, está en 3.643, que es más o menos 100 pesos abajo de lo que estamos ahorita. En este momento estamos cotizando sobre la zona de los 3.715, perdón. Generalmente, o pasa mucho, que los analistas también se acercan mucho a los pronósticos de final de año con base en el spot. Sin embargo, pues ya vale la pena aquí mencionar que la mediana, que es el punto medio de todas estas muestras, sí está ubicándose en la zona de 3.579 y está muy en línea con lo que nos mostraba ahorita Diego respecto a lo que se espera que sea la tasa de cambio para finales en Colombia, donde la mayoría del consenso están hablando de una zona de una tasa de cambio de 3.550. La versión oficial de nuestra área de research para finales de año también es de 3.550. Yo lo creo probable, pero pues antes de eso pueden pasar muchas cosas y es lo que estamos tratando de mostrarles acá. ¿Cuál podría ser lo que va a pasar o qué va a pasar antes de final de año si es que efectivamente llegamos a esos niveles y cuáles son los factores que más lo están influyendo o lo van a influir, que seguramente también ustedes ya han venido conociendo de ellos? Técnicamente, ya lo hemos comentado también en anteriores webinars, nosotros nos basamos muchísimo, y no solamente nosotros, sino los gestores en todo el mundo se basan mucho en lo que dicen las gráficas. Y esto básicamente porque estadísticamente y gráficamente lo que ha pasado antes tiende a pasar o por lo menos son indicios de lo que está pasando. Aquí en términos generales lo que estamos mostrando es que después de que estalló la pandemia en marzo del año 2020, hemos visto cómo el peso colombiano ha venido o había venido ganando valor en términos generales hasta diciembre de este año, donde alcanzó su nivel más alto en la zona de los 3.400. Y a partir de allí, durante todo el año, como ven, ya les voy a hacer un zoom, la tasa de cambio se ha mantenido de manera consistente durante todos los meses al alza en este rango que estamos viendo acá. Haciéndole zoom acá, esto es relevante porque técnicamente lo que se dice es que generalmente la ruptura de estos canales técnicos que se forman obedecen a unos temas estructurales y cuando eso sucede, efectivamente puede revertir la tendencia. Mientras el dólar esté cotizando dentro de este canal, pues va a ser muy difícil que revierta la tendencia, pues porque en sí misma ella se está confirmando, pero también es relevante ver cuáles son esos pisos o esos puntos en los que podría encontrar soporte el dólar. Esto va a ir avanzando día a día, con base va proyectándose el mismo canal. Y lo mismo sucede con las resistencias o lo que llamamos nosotros los techos. En este caso, lo que estamos viendo acá, además también hay tres líneas, la amarilla, la morada y la verde, que se llaman los promedios móviles. Esos promedios móviles lo que están diciendo es cómo está moviéndose en términos generales un poquito más de largo plazo la tasa de cambio. Y si uno ve, la tasa de cambio ha venido bajando, pero mire que la pendiente, sobre todo la de largo plazo es la amarilla, la morada es un poco de más de corto plazo, es decir, estamos hablando de la morada es un promedio móvil de 50 días, la verde es un promedio móvil de 100 días, y este amarillo es el promedio móvil de 200 días, que es muy, muy importante para el mercado. Esta es una medida que están mirando prácticamente todos los gestores de portafolio. Les recomiendo que las vean si no lo han visto hasta ahora. Y lo que ven los analistas es que cuando se revierte o cuando se superan esas medias móviles, efectivamente el dólar puede encontrar espacio para tener un movimiento adicional. Y en este caso, sobre todo la amarilla, como les comento, venía con una tendencia bajista, pero se está aplanando. Ese móvil 200, es decir, en las últimas 200 jornadas, el dólar ha encontrado cierta estabilidad en este rango. Y aquí también importante ver que está confluyendo con la zona soporte del canal que hoy en día se encuentra en 3.662. Entonces, técnicamente aquí lo que estamos hablando es que con ese piso de canal y con esas medias móviles, este nivel de 3.662, al menos en las próximas 2 semanas, va a ser muy relevante y en el caso que lo lleguemos a ver, pues va a ser muy difícil romperlo sin una noticia estructural. Pero yendo un poquito más allá de lo técnico,
lo que se dice también es que los técnicos ya tienen incorporado todo, porque aquí todos los que estamos actuando en el mercado estamos teniendo en cuenta tanto estos factores que se conocen como técnicos como los fundamentales. Y ahí viene entonces jugando el tema de qué está pasando con la tasa de cambio, qué ha pasado y qué debería seguir pasando. Acá, muy cercano a la fecha del 28 de abril, donde se disparó el descontento social, y cuando efectivamente el gobierno echó para atrás la reforma tributaria, vemos que se abre este espacio, se llama un gap. El mercado abre con un gap y se muestra muy sensible al alza. ¿Por qué? Porque quieren tener dólares para cubrir los riesgos asociados de la inestabilidad que se estaba reflejando en ese momento. Luego de eso, pues ha venido estabilizándose relativamente, ha encontrado algo más de tranquilidad. Sin embargo, acá en esta fecha, pues encontramos el tema, o el día en que Standard Poor's nos sacó pues nos quitó el grado de inversión. Y aquí empato también con el tema fundamental. El hecho que Standard Poor's nos haya quitado el grado de inversión es bien relevante por lo siguiente. Quienes habían venido haciendo cualquier anotación o cualquier comentario respecto a lo que pudiera ser un cambio en la nota de Colombia, había sido Fitch, no había sido Standard Poor's. Fitch mencionó esta semana que ellos tienen contemplado hacer una revisión para la calificación de Colombia en un mes o en un mes y medio máximo. Y pues obviamente eso va a depender de qué logre hacer el gobierno presentando una nueva reforma tributaria que habíamos visto que el ministro Reserva, cuando recibió el cargo, había dicho que iría por unos 12 billones de pesos. Esta semana se conoció que están tratando de llegar a un consenso para alcanzar los 15 billones de pesos. Y eso no es estructural, pero al menos sí suaviza un poco las presiones fiscales que hay hoy en día. Y digamos que eso también es relevante porque en la medida que ese tipo de cosas se va conociendo, también le va restando presión. ¿Qué es lo que pasa? Que claramente si esto no tiene buen curso, Fitch podría ser el siguiente que le baje la calificación, en ese momento sí perderíamos el grado de inversión. Y eso tiene también una implicación muy importante y es que Colombia, como hace parte de índices de mercados emergentes, o mercados emergentes no, sino de índices de mercado de deuda con grado de inversión, en el momento que pierde su calidad, eso hace que todos aquellos que estén indexados a esos índices, hay un índice Barclays, hay un índice BOFA, el Banco de América, cuando saquen a Colombia, porque ya pierde el grado de inversión, todos esos agentes tienen que rebalancear, es decir, tienen que ajustarse al benchmark y tienen que sacar esos activos que ya no hacen parte del índice, que es lo que podría pasar con Colombia. El gobierno también mencionó este año, esta semana, que eso podría significar una salida de entre 2 y 3.5 billones de dólares adicionales a los que ya han salido. Y eso claramente es un impacto importante. En la medida que los inversionistas de afuera tengan que vender sus títulos, pues van a comprar dólares para sacarlos y poder invertirlos en otros activos o en otros indicadores que estén dentro de esa gran canasta. Y es por eso que es tan relevante. Ahora, ¿qué pasó al día siguiente de la pérdida del grado de inversión por parte de Standard Poor's? Barclays, que es el que conforma el índice, dice, mire, nosotros estamos considerando que fue apresurada la decisión de Standard Poor's. Creo que el gobierno tradicionalmente se ha destacado por ser muy juicioso fiscalmente y no le dieron siquiera la oportunidad de presentar el nuevo cambio o la nueva reforma. Y por eso es que ellos dicen, estructuralmente nosotros no estamos viendo riesgos en el cambio de los componentes y nos mantenemos en la misma tónica. Y lo mismo sucedió con el Banco de América. Entonces eso da relativa estabilidad, porque obviamente lo que están diciendo es, démosle un chance, démosle un compás de espera, ellos pueden lograrlo, pero claramente se nos agota el tiempo y después de haber escuchado a Fitch que dicen que en uno o una semana, en un mes o en un mes y medio van a pronunciarse respecto a Colombia, pues claramente eso va a incidir. Así que el siguiente gran trigger o el siguiente gran factor que nos va a influir es qué va a pasar con la reforma tributaria, si va a ser aprobado o no, y cuál va a ser la respuesta de Fitch ante esa situación. Entonces, digamos que eso es lo que empezamos a chulear cuáles van a ser los factores predominantes.
Y claramente, mientras el paro subsista, hoy salió en el Diario de la República que cada mes de paro le cuesta al país 15 billones de pesos. Y ya hemos visto también cómo varias empresas, sobre todo en el Valle, o se han venido a la quiebra o han tenido que bajar su operación o incluso, digamos, ya vimos que han pensado en salir al menos de la región del Valle del Cauca. Y eso tiene una implicación muy, muy importante. Así que lo que ha hecho el gobierno, de hecho es una noticia fresca, lo dijo anoche en una reunión extraordinaria que tuvo con el Comité del Paro, y es que cualquier diálogo y toda la disposición se mantiene siempre y cuando dejen de existir los bloqueos que por efectos del desabastecimiento y en la afectación que está teniendo sobre todo a la actividad económica, claramente puede hacer que los cambios en las perspectivas tanto de crecimiento como de inflación cambien, si es que esto va a perdurar en el tiempo, y su afectación sea mayor sobre la economía. Así que esto es uno de los puntos más importantes. Hoy estamos cumpliendo un mes del estallido social que tuvimos en este año. Ya habíamos tenido uno, claramente ustedes lo saben, a finales de 2019, pero hoy se espera que haya manifestaciones relevantes en todo el país, precisamente por la conmemoración de este primer mes de marchas. Sin embargo, también el que el comité de paro esté reuniéndose más seguido con el gobierno debería ser una noticia alentadora y esperemos lleve a finalizar a buen término y prontamente esta situación en la que nos hemos visto abocados recientemente. Los retos son importantes, por supuesto, las demandas también son muy, muy grandes, retadoras, aparentemente difíciles de cumplir porque necesitan muchos recursos y con la reforma tributaria que se está presentando no se va a lograr, pero claramente hay una intención o hay una disposición de continuar al menos en estos diálogos para ver si se llegan a alguna concentración. Me vuelvo un poquito, aquí ha pasado con la región, aquí nos estamos comparando con las principales monedas con las que teníamos correlación. En los anteriores webinars yo presentaba siempre con qué activos estamos más correlacionados y lo que hemos visto este año es que esa correlación se ha perdido prácticamente con todo lo que estábamos viendo hasta ahora. Ya no es el peso mexicano, ya no es tanto el petróleo, ya no es, a veces sí, a veces no, son los tesoros americanos. Y en las monedas de la región también, como tienen temas idiosincráticos o temas propios, nos hemos ido desligando. Miren que hasta marzo del año pasado, más o menos todas nos comportábamos de manera similar, pero a partir de ahí, Brasil, que es la línea azul, se pegó una disparada, se salió de todo el bloque. Obviamente sabemos que el manejo de la pandemia allí ha sido diferente, por decirlo de alguna manera, a como ha venido siendo con el resto de los países de Latinoamérica, y eso lo está reflejando la moneda. El peso colombiano, que es la línea amarilla, los valores que están viendo aquí corresponden a la normalización estadística. Pues no haríamos bien si mostráramos las tasas de cambio por su valor nominal, sino que lo debemos hacer por normalización estadística, se llama eso, y es que tratar de llevarlas todas a niveles comparables entre sí. En la línea blanca estamos viendo como el peso chileno, que estaba más o menos correlacionado, sin embargo, eh, ellos tuvieron también una mejora en la dinámica, cosa que no tuvimos nosotros, pero luego del referendo constitucional en donde ganaron más los independientes y los de centro e izquierda, pues ha hecho que la tasa de cambio en Chile recientemente pues esté subiendo, y eso también explica un poco por qué ha sido una de las monedas más devaluadas, lo vimos en la gráfica anterior. Y el peso mexicano, que es relativamente más líquido, más estable, se ha mantenido también relativamente tranquilo respecto a todas estas, respecto al dólar. Así que en esta presentación no van a haber correlaciones porque, como les comento, se ha venido perdiendo. En algunos momentos sigue el euro, en algunos momentos sigue los tesoros, en algunos momentos sigue el mexicano, pero cada uno está empezando a tener un comportamiento que obedece más a factores internos que a factores externos. Y como he venido mencionando, la región también está cambiando su perfilamiento y ya también lo voy a mostrar. Voy a acelerar un poquito para no aburrirlos con tanto tema y con tantas gráficas para tratar de llegar a la carne que ya estamos muy cerca. Este es un comparativo de cómo se han venido desempeñando los tesoros. Esto también está normalizado. Los tesoros respecto al Dow Jones, que es la línea roja,
respecto al DXY, que es la línea morada que se ve allí, y sobre todo, aquí lo estoy comparando contra el bono alemán, y es que aquí pasa una cosa también relevante. Y lo mencionaba también al inicio de mi intervención. Si bien el mundo tiene muchísima liquidez en dólares, también tiene muchísima liquidez en euros, muchísima liquidez en libras, muchísima liquidez en yenes, porque cada uno de los países ha tratado de compensar los efectos de la pandemia haciendo una expansión monetaria y tratando de llegar liquidez a todas las economías. Si uno mira el comportamiento entre los dos bonos es comparable, tienen más o menos la misma dinámica. Esto es relevante porque lo que está diciendo es que no hay un desbalance o se está recuperando más bien el balance que había hasta el año anterior, previo a la pandemia, y eso significaría que ni el uno ni el otro deberían tener cambios significativos respecto al contrario, a la contraparte, pues. Ya sabemos que Europa tiene tasas negativas, pero también sabemos que tiene una expansión importante monetaria, por eso es que creemos que el euro se va a mantener, porque ellos también difícilmente van a poder empezar a hacer un tapering, como se le conoce técnicamente al quitar esta masa monetaria que hay. Y en términos generales, Estados Unidos también, de acuerdo a lo que dice la FED, no lo va a hacer. Así que ninguno va a perder el valor relativo que tiene respecto al otro, y por eso es que lo que creemos es que en términos generales va a haber una estabilidad en el euro y en las principales monedas, porque todos tienen la misma situación, cosa que puede cambiar si es que efectivamente vemos que el crecimiento empieza a mejorar y la inflación empieza a dar algunos indicios de repunte. Y como ya hemos visto, Estados Unidos tiene una mayor perspectiva de crecimiento, han venido teniendo una mejor tasa de inoculación en toda su población. Europa ha mejorado muchísimo en las últimas semanas, en las últimas dos sobre todo. Inglaterra es el segundo país que mejor lo ha venido haciendo, aunque ahorita tienen unos problemas de rebrote por la cepa india, pero digamos que si empieza a abrirse un poco esa brecha entre el crecimiento de cada una de las dos zonas, tanto de América del Norte, pues de Estados Unidos como de Europa, en ese momento se pudiera ver algún desbalance sobre las monedas y sobre el índice de X. Recordemos que el índice de X ya está compuesto por 14 de las principales monedas, la principal el euro. Creo que el 60-65% del índice de X proviene de la valoración del euro, así que pues va a explicar mucho cuál va a ser el comportamiento del X, pero pues lo que comento, dado que la situación no esperamos que cambie sustancialmente, pues el valor del dólar a nivel macro debería mantenerse. Y acá, en la parte derecha, sigue siendo muy relevante el tamaño de los agentes de afuera en el mercado colombiano. Lo que estamos mostrando acá en la parte derecha es cuánto se está negociando en el mercado de forward en Nueva York. Estamos casi en 4 billones de dólares diarios. En Colombia estamos negociando entre 3 y 3.5 billones de dólares diarios, es decir, que hoy en día el mercado afuera es más grande que el local. Y eso tiene una relevancia también, porque en la medida que los agentes de afuera sean los que están negociando nuestra moneda, pues estamos supeditados a cuál es el view de ellos. Y por eso es que es tan importante estar conectados con esos agentes, tratando de ver qué es lo que están viendo, cómo están interpretando y qué tan cerca están del día a día de lo que acontece en la política y en el entorno nacional. Nosotros hemos hecho o hemos venido tratando de construir una red tanto de contrapartes como de clientes, por supuesto, para tratar de nutrirnos y tratar de también darles insumos a ellos para que estén más informados respecto a lo que puede estar pasando con la tasa de cambio. Y acá creo que la síntesis de cuáles son los aspectos más relevantes y más o menos les voy a contar cuál es la temporalidad de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los puntos a favor del peso colombiano? Como mencionamos, la demanda de commodities sigue estando muy alta, la recuperación global sigue jugando a favor nuestro, el dólar, perdón, el petróleo se mantiene, la referencia Brent rondando los $68, eso es un muy buen indicador. Y tenemos que estar pendientes de cómo sigue evolucionando lo que nos mostraba Diego respecto a la concesión de préstamos en China, pero recordemos que China no es el único gran consumidor de commodities, también lo es Europa, también es Asia, excluyendo a China me refiero, y por supuesto Estados Unidos. Así que si la dinámica se mantiene, es probable que efectivamente los commodities se mantengan altos, pero también existe el riesgo que ante una mayor demanda, pues se empieza a abrir la llave. Recordemos que las recortes de cuotas en el caso del petróleo
por parte de la OPEP se ha mantenido, pero digamos que eso va a ser retador en la medida que hay muchos inventarios también represados y si la dinámica mejora, pues se va a abrir la llave y eso va a impedir que haya un repunte importante, al menos en el petróleo. Es lo que nosotros creemos, al menos desde la mesa de divisas, como les comento. Y por supuesto, si hay mejor dinámica en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues eso va a significar más remesas y por ende más entrada de dólares al país, cosa que se deprimió mucho el año pasado. ¿Qué sigue? Pues la reapertura global. En la medida que los países sigan creciendo, pues va a haber más interacción, va a haber más comercio internacional. Nosotros vamos a poder retomar toda la actividad industrial y exportadora o importadora que teníamos. Y eso también debería jugar a favor del peso colombiano en la medida que demandan más de nuestros insumos y nosotros somos proveedores tanto agrícolas como de commodities en algunas cosas. Así que eso debería beneficiar también la tasa de cambio. La política expansionista en todo el mundo, la Fed, como digo, se mantiene firme. Ellos dicen que no debería haber ningún cambio en el corto plazo. Ellos dicen que los cambios, si bien deberían venir para finales de 2022. Esperemos que eso sea así. Si eso se viene manteniendo y se sigue confirmando con cada publicación de la data, eh, pues esta expectativa de inflación se va a ir diluyendo en el tiempo y las presiones en el dólar van a ir cediendo. También claramente eso tenemos que estarlo monitoreando con los tesoros. Los tesoros es algo que deberíamos estar viendo ahora más que nunca, porque como digo, es un indicador bien relevante sobre qué está pasando o qué puede pasar con las expectativas de inflación, la que tienen los agentes de mercado, me refiero. La aprobación de la reforma tributaria y las monetizaciones de la Dirección del Tesoro Nacional. Recordemos también que para abril de este año, la Dirección del Tesoro Nacional alcanzó a monetizar 794 millones de dólares. Eso significa que va a monetizar este año más de 3.2 billones de dólares y el ritmo debería mantenerse. También vimos esta semana una noticia en la que se dice que el Fondo Monetario Internacional flexibilizó un poco el uso de la línea de crédito que tiene para Colombia para la estabilización de la balanza cambiaria y de las reservas internacionales. Eso le da al gobierno un colchón adicional para acceder a unos 1.2 billones de dólares que le podría prestar el Banco de la República, dadas las condiciones de la flexibilización, como les comento. Y aquí hay un tema importante, lo pongo un doble asterisco, y es el yield superior. ¿Qué quiere decir eso? Si eventualmente nosotros llegáramos a perder el grado de inversión, claramente, pues por lo que hemos visto, lo que se podría prever es que haya una salida importante de recursos de inversión en Colombia. Estamos hablando en un horizonte de cuánto, de un mes o un mes y medio. Sin embargo, Colombia ya ha estado en ese escenario antes, primero. Segundo, muy probablemente Colombia no va a ser el único que pierda o vea pérdidas en sus calificaciones, porque esto es una situación que ha venido afectando. En toda la región ya hemos visto cómo empieza a notarse que los desbalances fiscales vienen creciendo, así que sí, efectivamente, en términos absolutos lo hacemos, pero si en términos relativos los demás también empiezan a perderlo, eso significa que nosotros pudiéramos recuperar el posicionamiento que habíamos tenido. Y lo tercero es que nosotros estaríamos en la parte superior de los que no son grave inversión, con una disciplina y con un récord muy importante de juicio fiscal. Así que los inversionistas también pudieran empezar a considerarnos de nuevo, porque claramente tendríamos que pagar una prima superior, pero es una prima superior asociada con un riesgo que no crece en la misma medida. Y a eso es a lo que me refiero con el yield superior. Si nosotros pagamos más por efecto de perder el grado de inversión, también puede generar una demanda adicional de parte de los inversionistas que invierten, sobre todo hablo de los fondos que invierten en esas carteras que no necesariamente están enmarcadas en los papeles de gran inversión, y no son pocos. Son muchos los fondos y los hedge funds que tratan de generar rendimientos a través de este tipo de carteras. ¿Es más volátil? Sí, por supuesto, pero como digo, Colombia se ha caracterizado en toda su historia por ser muy juicioso fiscalmente y eso seguramente también va a ser eh, tomado en cuenta por los inversionistas. Y lo tercero es que en términos generales, por supuesto hay excepciones, pero en términos generales, los mercados se anticipan a este tipo de escenarios. Como ya lo hemos venido viendo, las ventas de los test se dieron no solamente en mayo cuando se dio la noticia, sino ya se venían dando desde finales de abril, porque el mercado venía anticipando este tipo de escenarios. Y cuando llega la noticia,
lo que queda es un remanente. Por eso es que vimos que la tasa de cambio sí subió el siguiente día, subió cerca de 70 pesos, pero muy pronto, ese mismo día incluso, estuvimos como a 10 pesos del máximo del día anterior de haberse conocido la noticia. Y lo que pasa también en los meses subsiguientes, sobre todo en el segundo, tercer, el cuarto mes después de conocerse la noticia, es que las condiciones de mercado tienden a volver a los niveles previos. Es decir, que técnicamente, o lo que se ha visto, como digo, es que ese es un escenario que pudiera pasar y pudiera traernos normalidad. Y eso significaría que otra vez, pues nos volvemos atractivos porque estamos pagando más y porque conservamos una disciplina fiscal. ¿Cuáles son los puntos en contra? Sin duda alguna, creo que también lo mencionaba Daniel en la presentación de ayer y lo mencionó Diego ahora y creo que lo hemos mencionado todos los analistas y todos los traders que nos dedicamos al negocio. La inflación es determinante. La medida que la inflación empieza a subir en Estados Unidos, pues vamos a ver que claramente la Fed y el gobierno en Estados Unidos van a tener que empezar a retirar los estímulos y en la medida que se empieza a quitar toda esa masa monetaria en dólares que hay en el mundo, pues va a significar que el precio suba y por supuesto lo va a hacer en Colombia y en esos países donde eh, pues como el caso de Colombia, si es que llegara a pasar, pues necesitarían salirse para cubrir un poco más los riesgos de ese tipo de escenarios. Además, porque lo que significaría es que empiezan a pagar más en Estados Unidos y obviamente había una migración natural de no solamente de Latinoamérica, como menciona, y los emergentes, sino también de los otros países eh, donde hoy hay rendimientos negativos, pues irían a buscar un poco más de rendimientos positivos en Estados Unidos. Por eso lo mencioné ahí también. ¿Será? ¿Qué es lo que va a pasar? La Fed se mantiene firme. La Fed ha demostrado también que generalmente le pega a sus proyecciones. El último dato de creación de empleo le dio la razón. Y generalmente ellos también están monitoreando todo el tiempo y de hecho ellos claramente son los que primero tienen información antes que, de hecho los analistas. Ellos seguramente están haciendo sus validaciones. Ayer Yellen también se pronunció diciendo que ellos no tenían expectativas de que hubiese un cambio significativo en la inflación. Así que como digo, si esto se mantiene, se va a diluir en el tiempo y va a liberar presiones sobre el dólar. Pero si no, pues puede ser un factor bien relevante, tal vez el primero o el segundo más relevante para lo que va a significar la tasa de cambio en Colombia. Y esto es, digamos, de un horizonte de tiempo más largo. ¿Cuándo puede pasar? No hay manera de saberlo, solamente viendo la data mes a mes es que vamos a ir viendo si efectivamente la tendencia cambia, si empieza a tener una tendencia positiva, si son picos efectivamente temporales, toca estar muy pendiente de los índices subyacentes, los índices base, porque se quita mucho ruido de lo que sí generan los índices compuestos. Y digamos que eso es lo que uno debería estar siempre siguiendo, además de lo que ya he mencionado más arriba. Entonces, esto sí tienen que tener. ¿Qué puede jugar en contra? Como digo, pérdida de gran inversión. Muy probablemente haya una salida masiva, como ya lo hemos visto, pero también debería ser, pudiera ser temporal. No digo debiera, porque ha habido casos también en los que se pierde gran inversión y la tendencia no se revierte hasta 1 o 2 años. Pero también es importante ver que en promedio, o por lo menos la última vez que sucedió, Colombia se demoró 11 años, sí, ya lo sabemos, pero lo consiguió igual que Uruguay, igual que Rumania, igual que Eslovaquia, igual que Indonesia, casi todo lo consiguieron en el año 2011, 3 años después de la crisis de 2008. Entonces, digamos que no necesariamente eso significa que nosotros nos vamos a demorar 10 años más, no. Si nosotros somos juiciosos fiscalmente, la podemos recuperar relativamente fácil. Y como digo, nosotros hasta ahora somos destacados dentro de los objetivos de inversión por ser muy juiciosos fiscalmente hablando. Así que, pues eso, en primera medida sí va a tener un impacto negativo si es que sucede, pero esperamos que se diluya al cabo del segundo o tercer mes. Es lo que ha dicho la estadística al menos. ¿Qué más? El deterioro de las condiciones sociales en año preelectoral. Sin duda alguna, ¿qué va a ser relevante en el segundo semestre? Las elecciones. Seguramente ustedes me tienen represadas las preguntas, o una de las preguntas más importantes es, ¿qué va a pasar? Para nosotros también es el factor más relevante. Sí, creo que se está peleando el puesto con la inflación,
qué va a pasar con las elecciones, pero ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva que todavía es muy temprano para empezar a ver algo así. Sin embargo, esto va a ser determinante primero para cambiar la tendencia que está empezando a observar el país este año, donde se ha visto afectada por los bloqueos, como digo, sobre todo, pero además porque va a ir perfilando quiénes son los candidatos en el próximo año. Y no solamente los candidatos a presidencia, sino también qué va a pasar con el Congreso, cómo va a quedar conformado, quiénes van a brillar y quiénes van a decaer en sus aspiraciones políticas y qué va a pasar o qué efecto va a tener sobre la población votante. Pues digamos que eso también va a ser muy, muy relevante. Y por último, ¿qué estamos viendo? Lo habíamos mencionado, varios de estos puntos, de hecho, creo que prácticamente todos los habíamos visto en el webinar de hace mes y medio, de hace 2 meses. Hablábamos también que en Latinoamérica hay una falta de inversión, hay una poca ventaja competitiva y un crecimiento secular, y la política está haciendo que las joyas de Latinoamérica brillen menos. Y lo mencionaba también ayer Daniel, Colombia, Perú, Chile, a lo que nos referíamos. Mientras el vecindario empieza a cambiar su postura o su política o empiece a verse en cambios significativos como está empezando a pasar, eso sí puede tener un impacto relevante, porque también lo hemos mencionado, los inversionistas no solamente observan a Colombia como un objetivo de inversión, sino como un componente de una cesta más grande de inversión. Y si toda la cesta en sí se deteriora o tiene unos cambios de percepción, por supuesto, eso va a influir en que haya menos dólares para la región. Chile tiene un reto muy importante y es que la conformación de la nueva, pues del nuevo Congreso Constitucional, el que va a definir la Constitución, pues ya vimos cuál es el perfilamiento que tiene y el miedo que existe es qué van a querer proponer y cómo lo van a financiar, sobre todo cuánto se van a demorar en hacerlo y esto qué va a significar para las elecciones presidenciales de Chile también. Perú, ya vimos, están a una semana apenas de su elección de presidente. Eh, el presidente, pues el candidato a presidencia Castillo ha venido teniendo en las últimas 2 o 3 semanas el primer lugar en las encuestas, aunque en la última semana ya se han visto unas en las que está Keiko, unas en las que está Castillo. Castillo, recordemos que es parte del ala fuerte de la izquierda en Perú, así que pues esto también puede tener implicación política, por supuesto, y también económica. Y Colombia, pues sin duda alguna, dependiendo de cómo sigan evolucionando el tema de las marchas, los paros y los anuncios que hagan los candidatos en estos temas, en estos momentos tan convulsionados y el mismo gobierno, pues claramente va a ir abriendo el espacio a los candidatos por su discurso. Y termino con esto, que por eso le decía, seguramente es uno de los temas más relevantes. En política hay mucho, mucho que decir. Nosotros, eh, eh, en el análisis que tenemos que hacer de los mercados, generalmente tenemos que volvernos, no especialistas porque nunca lo vamos a lograr y sería demasiado pretencioso lograrlo, pero sí investigar mucho sobre cuáles son los factores más importantes. El año pasado nos volvimos muy conocedores de los temas de la salud dado del COVID. Este año estamos empezando a ver y a tratar de analizar los temas políticos, cómo es que se están viendo, cómo es que se están percibiendo, porque las dinámicas políticas también han cambiado, la población que vota también viene cambiando. Y digamos que traje a colación acá la última encuesta que se publicó el fin de semana sobre percepción general sobre muchos aspectos del país, entre ellos, cuál es la percepción que se tiene sobre algunos personajes de la vida política. En Colombia, perdón. Como digo, esto salió este domingo, o este sábado, si mal no estoy, y están hablando de cuál era su percepción respecto a estas personas antes del 27 de abril, entre el 28 de abril y el 3 de mayo, y después del 18 de mayo, en la última semana antes de eso. Quien está primero está Humberto de la Calle con una aprobación del 41% y una desaprobación del 32%, Juan Manuel Galán con una aprobación del 40%, desaprobación del 24%, Juan Manuel Santos con 39%, desaprobación del 52%, Gustavo Petro con el 38%, venía de una imagen negativa del 48%, Sergio Fajardo con una imagen favorable del 38% versus una negativa del 37% y así sucesivamente. ¿Esto qué nos dice? Pues claramente cómo se están posicionando los principales actores políticos del país, pero también Daniel lo mostraba ayer en la presentación. En las anteriores elecciones
a un año, igual que estamos hoy en Colombia, miren que Duque no aparecía ni siquiera en las encuestas. Quien estaba primero era un candidato de derecha, Germán Vargas, que se quemó. Gustavo Petro, que era y sigue siendo pues, claramente un contendor o un aspirante importante en la carrera presidencial, Sergio Fajardo. Todos estos candidatos, esta era la expectativa o lo que decían las encuestas un año antes. Y lo que aquí es relevante ver es cómo se ha posicionado o cómo ha venido cambiando el sesgo político en la población colombiana. Y aquí lo anuncio. Expertos políticos afirman que Colombia sigue siendo un país de derecha, aunque el centro es el que más ha subido en detrimento tanto de la derecha como de la izquierda. Y ya sabemos que también hay muchos agentes que dicen que están cansados de un lado y del otro lado de la polarización en la que ya llevamos un buen tiempo. Y lo que ha hecho es que se migre mucho de lo que antes estaba concentrado como izquierda-derecha hacia el centro y también hacia otras corrientes diferentes, sin corriente política. Esto también va a ser relevante porque lo que va a decir es cuál debería ser el perfilamiento de los candidatos a ganar. Como decimos, tanto la presentación de él como la de hoy es muy anticipado empezar a hacer una especulación en este momento. Claramente estamos en un punto álgido de la política nacional por el efecto de las marchas, de las protestas y los trinos que cada uno desde su lado está haciendo todo el tiempo. Eso no exaspera, pero sí eh, pone o llama la atención respecto a cuáles son las posturas de cada uno de ellos, tratando de ser muy neutral y no tomar ningún bando. Pero claramente lo que sí está viéndose es que esto es un escenario que están aprovechando unos y otros para sacar sus banderas preelectorales. Y estoy hablando también de los participantes del Congreso. Así que es muy temprano todavía, perdón, para empezar a hablar de qué va a pasar. Lo que sí es claro, o lo que sí vimos en las anteriores elecciones, es que había el efecto Petro, también Daniel lo ha mostrado, lo ha comentado muchísimo tiempo. Es probable que si la ventaja y las encuestas que hasta ahora se han publicado no muestran cambios significativos, pues el efecto empiece a cobrar relevancia y a ser más importante cada vez. Pero lo que nosotros esperamos es que para el último trimestre del año sea cuando más va a ser visible y palpable y relevante la contienda política. Así que lo que estamos estimando entonces es, por ahora, lo que sigue en la agenda es ver qué va a pasar con la calificación de Colombia, qué va a pasar seguido de eso o simultáneamente con la presentación de la reforma tributaria y de manera simultánea también cuál va a ser el desenlace de los paros, a qué se va a llegar, si se va a llegar a algo o no y y se va a perdurar la situación. Eso es lo siguiente, que obviamente hasta ahora no favorece al peso colombiano y nos va a mantener en un sesgo al alza. Luego de eso están monitoreando todo el tiempo la inflación y los tesoros. Y luego de eso, y también, por supuesto, ¿qué pasa con Perú en las elecciones? Que como digo, vienen la semana siguiente, después la conformación del Congreso Constitucional en Chile, también para saber cómo es el sesgo político que se está consolidando en la región. Y luego de eso, estar monitoreando todo el tiempo qué pasa con commodities si es que la OPEP decide abrir la llave y qué pasa como digo, los indicadores de inflación y los indicadores de los tesoros. Y finalmente, ya cuando estemos un poco más cerca, cómo sigue siendo la carrera política y cómo empieza a perfilarse y quiénes son los candidatos que repuntan y quiénes salen, porque probablemente no hayan salido todos, si hay alguno nuevo o no, y pueda cambiar las tendencias que hay hasta ahora. Y pues claramente eso va a incidir también en la tasa de cambio. Por lo pronto, como les mencionaba también técnicamente, el nivel de 3.662 es muy relevante. Mientras no haya una razón económica para que se cambie esa tendencia, no creemos que se vaya a romper el nivel. Estamos hablando de corto plazo. Eh, si se da, pues obviamente va a abrir espacio hacia la zona de los 3.500, pero por ahora ese nivel va a ser muy relevante. 3.660, tenganlo en la cabeza. Lo que nosotros creemos es que el dólar en Colombia se va a mantener entre 3.660 y 3.800, dependiendo de qué pase con las dos noticias que les cuento, que les estoy contando, el tema de la reforma tributaria, el tema de calificación en Colombia, qué tan rápido se va a dar y qué tan anticipados estaban los agentes
con la pérdida de la inversión y eventualmente, temporalmente pudiera también romper ese techo de 3.800. Pero por supuesto va a depender de cómo pasan las cosas. Si se aprueba la reforma tributaria y no nos sacan, pues vamos a tener una corrección que nos va a hacer romper ese nivel de 3.660 y probablemente nos lleve hacia la zona de 3.500 o incluso, ¿por qué no descartar la zona de los 3.400? Es muy dicotómico, es bien complicado predecirlo, pero lo que intentamos acá, como decíamos, hacer de bruja, es bien complicado, sobre todo cuando hay tantas variables. La intención con lo que les expuso Diego es ver cómo está el dólar a nivel global y una vez que tenemos el marco general, el mapa global, ver cómo estaríamos nosotros localmente y cómo pudiéramos reaccionar. Y lo que vemos es que el dólar en teoría debería mantenerse estable y si se va a mantener estable, pues lo que queda jugando son los factores internos y si salen a favor, pues ya sabemos que el dólar va a apreciarse en Colombia, perdón, el peso se va a apreciar en Colombia y si salen en contra, pues vamos a tener una subida importante. Lo último, la dinámica en el país, en el mercado cambiario, ha cambiado también de una manera considerable. El 1 de febrero de este año, el sistema de negociación pasó de ser un mercado semiciego, es decir, que después de que se operaba, no sabía con quién contraparte había operado, y ahora es un mercado ciego. Esto también lo habíamos comentado en el webinar de la vez pasada. Como ahora no se sabe quién es la contraparte que está detrás, antes uno sabía que si yo operé con la DTM, o sabía con qué agente operé, y más o menos uno tenía algo de idea de qué agentes o qué clientes pudieran estar detrás, si sabía que eran clientes institucionales, si eran clientes offshore, si eran clientes corporativos, uno más o menos, pues por la dinámica y por el trabajo en sí, uno va teniendo ese olfato, y uno más o menos sabía cuál pudiera ser el sesgo en la tasa de cambio. Cuando el mercado se vuelve ciego, primero, no sabemos si la Dirección del Tesoro Nacional está monetizando o no. Ahora tenemos que esperar los reportes a finales de mes, como nos pasó en el mes pasado. Esperamos que la próxima semana la Dirección del Tesoro Nacional publique cuánto monetizó durante el mes de mayo. Y adicionalmente a eso, pues lo que está pasando es que como ya no se sabe quiénes están detrás, pues es mucho más difícil determinar eh, cuál pudiera ser la tendencia de corto plazo. Y además, lo otro, acuérdense que hemos perdido correlación con los activos con los que generalmente habíamos tenido alta correlación. Así que se está haciendo más difícil cada vez predecir el dólar por este efecto. Pero digamos que en términos generales, extrayéndonos un poco, sacándonos un poco del día a día, ese debería ser el panorama general y lo que nosotros consideramos debería ser la tasa de cambio. Ahora, los factores fundamentales hablan que Colombia lo hace juiciosamente, que generalmente tiende a recuperarse, es muy resiliente. Eh, y generalmente las tendencias que se rompen con casos como el de la pérdida de inversión también tienden a recuperarse. Recordemos también que esos factores que juegan a favor también por el beta alto, es decir, por la reacción que tiene en sí la tasa de cambio en Colombia, puede también, que así como nos lleva al alza, nos lleva a la baja, y por eso es que a final de año también pudiéramos estar considerando lo que dicen los analistas, el consenso de los analistas, y es que la tasa de cambio tienda más un poco hacia la baja. Eso es todo, señores. Les agradecemos, perdón, de nuevo por su participación, por haber aceptado la invitación. Los invitamos de nuevo a que por favor llenen la encuesta de satisfacción de este webinar y invitarlos a que siempre estén acompañándonos en este tipo de eventos que lo hacemos con la mejor voluntad para que ustedes estén lo mejor informados posibles. Eso es todo. Veo que no hay preguntas. No sé si quieran que alguno tiene algún comentario. No estoy viendo el módulo de preguntas, no estoy viendo el módulo de chat. Si quieren, denme un segundo. Ya me mudo al otro lado. Perdón, hay dos preguntas. La hace Philip Letts. Dice, riesgo de evento. ¿Qué reacción podría tener el dólar peso en Colombia ante una baja calificación de baja de inversión? Creo que ya lo explicamos durante la presentación. Si no, pues igual lo podemos repetir. Y hay un espectador anónimo que dice, el panorama en Estados Unidos es bastante incierto y el de Colombia. Además, es incierto, angustiante. Sumado al paro, el próximo año hay elecciones y eso normalmente es un freno importante. ¿Cuál es la recomendación? ¿Busca moverse hacia Estados Unidos? Así la TRM no sea lo más favorable en este momento o aguantar acá y esperar a ver cómo termina comportándose el tema. Mire, lo que les digo,
hacer de bruja es el trabajo más difícil, muy, muy complicado. Eh, pero lo que estamos tratando de darles es los elementos más relevantes que ustedes deberían considerar para tomar una u otra decisión. Nosotros no quisiéramos decirles, sí, múdense a Estados Unidos porque esto se va a poner, porque no es cierto. Tenemos que ver cómo se van dando las noticias, cómo va conformándose el panorama político y económico del país y ser muy reactivos a las situaciones. Claramente, si nuestra posición, si nuestro perfil es ser un poco más defensivos, pues empezar a perfilarnos un poco más en ese sentido, es decir, tener activos un poco de menor riesgo, balancear un poco más la cartera, pero digamos que lo que creemos es que en términos generales ya se vio los mayores efectos negativos de las noticias, porque ya se dieron, ya se dio el paro, ya se dio la baja de Standard Poor's, y lo que tendríamos que ver es si tenemos espacio para recuperarnos de esos escenarios. Pero claramente va a depender de, pues de cómo vengan, cómo se vienen dando las cosas. Y finalmente, pues nada, creo que estoy viendo aquí el chat, pero las preguntas creo que ya fueron contestadas durante la presentación. Así que, pues nada, no les quito más tiempo, me extendí mucho más, generalmente me demoro 20 minutos, completé mucho tiempo. Pero de nuevo, un placer haberlos tenido acá acompañándonos y esperamos haber sido de ayuda y de utilidad para todas sus decisiones de inversión.